La función del ano, vamos a hacer más corto. ¿Para qué funciona el ano? ¿Para qué sirve? Eso te I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. Lo sexual está 100% nos atraviesa por completo literal, porque durante mucho tiempo se creyó que solamente el ano cumplía una función defecatoria y se le perdió o se dejó de ver que en realidad el ano tiene una función desde el punto de vista sexual. Entonces una de las cosas que yo siempre trato de visibilizar es la importancia del cuidado de la salud sexual asociada a la salud anal. ¿Por qué hay tanto tema con el culo? Y es un Prejuicio. tabú. Es prejuicio, ¿Por qué causa... hay tanto de decir ano o hablar de eso o de hablar de ir al proctólogo o hablar de Ay, sí, la recién dijo zona? ano Es como... y Marti y yo hicimos... Claro, como, Es que- ¿cuál es el tabú con el culo? Y es un tema que lo elaboramos mucho porque imagínate que hablar del pene cuesta, hablar de la vulva y la vagina cuesta, del clítoris ni hablar, ya sabemos de lo poco que se habla, es más, tiene un día. Y del ano, menos. El sexo anal no es sexo gay, es como una etiqueta que hay que sacarle y desmitificar absolutamente porque es como lo que primero se piensa, o que dos hombres que tienen relaciones, lo único que hacen es tener una práctica penetrativa y no es lo único No es que verdad. se puede realizar. Entonces, hay muchas mujeres o parejas heterosis que a lo mejor tienen prácticas anales. Tengo un punto, doctor. La función del ano, vamos a hacer más corto. ¿Para qué funciona el ano? ¿Para qué sirve? El ano funciona para defecar, por supuesto, que es lo que tradicionalmente y biológicamente conocemos, y para tener estimulación o prácticas anales asociadas a la sexualidad. Y eso es algo que hoy sucede y que es muy frecuente, que hay muchas personas que tal vez no lo practiquen porque les da miedo, porque les da vergüenza, porque les da pudor, y también porque si alguien quiere hoy decir yo tengo prácticas anales, en general hay como un estigma. Por supuesto que es recontra frecuente, en mi consultorio lo veo un montón. Yo soy un proctólogo que se formó en sexualidad, que no es lo más común, porque en nuestra especialidad, viste, que es muy paternalista, como muy patriarcal, como muy tal vez estereotipada o cuadrada, hay muchos más profesionales que venimos con una nueva ola en la generación de decir, bueno, hay que formarse en diversidad sexual, hay que formarse en género, hay que conocer sobre identidad de género, algo en el que nuestro país además es pionero. Entonces entender de que uno va a la consulta del proctólogo y se puede hablar de sexualidad es importantísimo. La dilatación del ano tiene que ver también con tu nivel de excitación. Por supuesto. Perfecto. La respuesta es sí. La respuesta es corto. Porque capaz Anotado, viste, para un TP. a veces es como que no fluye o como que uno no está tan encendido con la otra relajación. persona y como que no sucede. Obvio. Y hay veces que estás recaliente y... Eso es algo que es fundamental. No hay anos estrechos, hay anos que se pueden entrenar. Recorte, por Sí. Ah, Es verdad, yo tenía Porque- yo tengo un Pesitas de amigo ano. que se entrenaba el ano. Es que eso es algo que yo en el consultorio lo difundo un montón y parece hasta como gracioso, pero es súper importante. Vos, si quisieras tener un bíceps entrenado, ¿qué harías? Irías al gimnasio, harías mancuerna y harías un montón de cosas. Si vos querés entrenar algo que tiene un aparato esfinteriano, lo estimulamos ¿con qué? Con juguetes, con plugs, con dilatadores. Entonces, ir a un encuentro sexual y encontrarme con que de repente ya voy a tener que garchar con la otra persona Y tengo que estar preparado para recibir. sin haberte tocado, Claro. sin haberte Claro, estimulado. el culo así, Va a ir para un mal. poco. Es un entrenamiento. Entonces, a veces en el consultorio surge mucho la frase soy estrecho. Y la realidad es que cuando yo escucho eso, ya me imagino o intuyo de por dónde puede ir la charla o por dónde podemos tener la consulta y sobre qué vamos a poder trabajar, digamos, a nivel esfinteriano. Entonces, lubricantes, sí o sí. Esa es la primera, ¿no? Perdón, Ok. sí. Las consultas más frecuentes tienen que ver con dos síntomas que son los que más pudor o vergüenza generan. Todo lo que esté relacionado ahí, asociado al ano, siempre nos dio vergüenza, nos dio pudor, da estigma. Son esas cosas de las que no hablan. Capaz si preguntamos acá en el estudio cuánta gente fue al proctólogo, se genera como una risa incómoda, como una sensación de incomodidad. Y eso es algo que frecuentemente sucede. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque socialmente ir al proctólogo es algo que está muy estigmatizado, ¿viste? Como que si vas al proctólogo quiere decir que es algo malo, y la realidad es que si partimos de la base que todos tenemos ano,
todos deberíamos ir al proctólogo. Y de las consultas más frecuentes son dolor, sangrado, que uno enseguida piensa en hemorroides, como que es lo más frecuente que le puede pasar a una persona. Pero también hay otras causas. Entonces, los proctólogos trabajamos en muchas cosas y está bueno ir desmenuzándola. ¿Cómo fue tu primera no voy vez a anal? entrar muy en detalle. Entrar. Yo realmente no sabía que podía tener sexo por el ano, ¿entendés? Como yo no lo tenía ni en cuenta. Estamos hablando de muchos años atrás. Sí. Y realmente nada, estaba apoyándome con la otra persona y de repente entró... Ay. Sí, y me recontra lastimé. Ay, claro. Por años tuve fisura anal. Dato. Que nada, terminé teniendo que tratar, pero Claro. ya desde mi primera vez fue un horror y por años no pude seguir teniendo sexo porque ya en mi primera vez me habían Duele roto. muchísimo. Bueno, ceniza esto que espantosa. estás mencionando, Lu, es fundamental. Es algo que quienes estén viendo o vean este video a lo largo del tiempo, Sí. este recorte les va a venir fabuloso porque son los testimonios que habitualmente traen a la consulta que otras personas se animen a hablar, digamos. Claro. Primero, no sabíamos que el ano podía ser para la sexualidad, es algo que le pasa a las personas normalmente, que estabas de repente ahí en un frote-frote y de repente entró. El ano no puede entrar de repente porque vos lo tenés ahí ahora, después si me llega para acá. Ahí pasemos Ahí de tenemos lana, un aparato esfinteriano que necesita ser estimulado. A diferencia Y no de lo tiene que, lubricación a lo propia. que- a diferencia de lo que sucede en la vulva y la vagina, todo este componente esfinteriano que está acá necesita estimulación y dilatación. Entonces, ¿cómo voy a llegar a un encuentro con otra persona a que algo entre directamente si nunca, por ejemplo, me lo toqué o supe cómo era? Claro. Si nunca me pude autoestimular. ¿Cuántas veces escuchamos, y lo decía recién Pablo, cuántas veces escuchamos hablar de cómo masturbarte el pene o cómo estimularte el pene, un montón de cosas, pero nadie te habló de cómo estimular el ano? Total. Entonces vos llegaste a una relación sexual, al encuentro con otra persona sin tener esa información previa. Y eso es lo que nosotros está buenísimo que hoy podamos transmitir, porque nunca se transmite en ningún lado, Sí. de que vos podés tener una relación anal y esa relación anal va a ser un proceso, digamos. O sea, transmitir de que no va a entrar absolutamente nada. Capaz alguna vez en el porno lo habías visto o no. ¿Qué otras causas? Un menú de... No, de las de cosas, de lo consultas. más frecuente, te diría que un 60% de las consultas, sobre todo en la pandemia y el año pasado con las elecciones, fisura anal. Fisura anal, que es como una lastimadura, como un pequeño, como si fuera una llaga, una úlcera a nivel del ano en la parte más baja y que genera mucho dolor y sangrado. Y eso es uno de los motivos de consulta más frecuentes, que encima imagínate el estigma que yo te doy una receta que diga fisura anal. Entonces, enseguida la gente piensa, tengo el ano roto. Y entonces eso es algo que hay que trabajar y explicarlo muy bien, porque esto sucede en el contexto de constipación, diarrea, ansiedad, estrés, cómo nos alimentamos, lo que comemos, el mate, el café. Hay muchos factores que intervienen. Así que fisura te diría que es uno de los más frecuentes. Ok. Uno va, usted le diagnostica fisura anal y cómo se cura. O cómo es el tratamiento. Sí, es muy importante saber de que una de las cosas que más genera miedo y más genera tabú y que por eso a veces las personas no quieren venir a la consulta es por el tacto rectal. El examen proctológico, cuando tenés que ver, porque al ano hay que verlo. Para el colon y el recto hay estudios como la colonoscopía, pero el ano hay que verlo, hay que tactarlo, hay que palparlo. Y eso es algo que hacemos en el consultorio, por supuesto con el consentimiento de la paciente o el paciente. Es algo que no tiene que doler y en base a eso uno determina cómo está ese ano y cómo estamos. Pero siempre es importante que hacemos cosas del estilo de vida. La alimentación, saber cómo descansás, cómo estás haciendo actividad Ahí física. aclarás el estilo de vida. El colon está siempre lleno de materia fecal. Claro. O sea, hay como una utopía de creer que el enema te va a salvar de que no haya materia fecal en las relaciones anales. Y a veces surge la palabra accidente. Y no sé, les pregunto, ¿les parece un accidente que teniendo relaciones sexuales anales pueda aparecer materia fecal? No, es lógico. No, se tiene sentido. Tiene mucho sentido. Entonces, eso genera muchísima presión, muchísima ansiedad. Gente que se aleja de las relaciones sexuales por esto, por tener miedo a esto que llamamos accidente y que en un montón de lados, bueno, entras a TikTok, está lleno de videos virales. Es fácil hacer un chiste sobre esto, pero después cuando lo llevamos a cada uno a sus prácticas sexuales, te termina generando, ¿viste? Un Obvio, conflicto que obvio. decís, che, ¿pero qué hago? ¿Me hago el enema o no me hago un enema? ¿Cómo me limpio? ¿A largo plazo te puede generar algún efecto negativo tener mucho sexo anal? No. Ok. No. Históricamente... ¿Qué fue esa risa? ¿Ven que les da vergüenza el ano, Porque están calculando los años, me parece. Están tipo sacando cuentas. Yo la Tipo, vi a Marta, arranqué. estaba tipo... ¿Cuánto es mucho? Decía. ¿Cuánto es mucho? Claro. La realidad es que históricamente
vivimos en un mundo que nos formamos desde el catolicismo, desde el patriarcado, un montón de cosas. Entonces siempre el sexo anal fue malo, el sexo anal generaba cáncer, el sexo anal generaba incontinencia. Siempre eso es lo que se transmitió. Incluso si uno mira puertas adentro en la ciencia, en la academia, todos los estudios estuvieron basados en probar que el sexo anal era malo. Nunca nadie hizo estudios pensando, che, el sexo anal puede ser bueno. Y eso es cambiar la mirada de cómo no juzgar en la sexualidad. ¿Hay vacuna contra el HPV? Hay vacunas. Sí, hay vacunas. Es una vacuna. Es una vacuna que está recomendada para toda la población en general, mirá. hasta los 45 años, son 3 dosis. No están en el calendario de vacunación. Eso te iba a decir, no es tan normal, ¿no? Como no la conozco tanto, eso quiero decir. Es que en realidad, creo que era el 2013, cuando tenés 11 años, son 2 dosis y está en el calendario de vacunación, es obligatoria. Mirá. A los que no tuvimos 11 años en el 2013, que debe ser la mayoría, que no la debemos tener, con lo cual, claro, no llegamos. ¿Y cómo hacemos para dárnosla? Van al consultorio de su médico clínico, de su infectólogo, de su proctólogo, ginecólogo, quien sea. Cualquier médico puede indicar las vacunas. Y es la principal prevención que tenemos para el VPH. ¿Por qué duele que te hagan la cola? Es uno de los motivos de consulta más frecuente, el dolor anal en las relaciones sexuales. Se llama anodispareunia, que es tener dolor en las relaciones sexuales. ¿Cómo se llama? Anodispareunia. Ok, anodispareunia. Es como una palabra en portugués. Como un hechizo de Harry Potter. Eu tengo anodispareunia. Eso. Y imagínate que hablar a con 4 nenes. ir a un especialista a hablar, vos decís, che, mira, te quiero hacer una consulta, y donde no hay una formación en sexualidad. Además de esto que contaba el recién Lu, de que le pasó, de que tuvo una fisura. Fisura es una de las consultas en el consultorio de proctología más frecuentes, diría que un 60% de consultas. Y también está la asociación de que solamente la fisura se produce por el sexo anal. Entonces, viste, uno dice, bueno, fisura anal es culo roto. Y no es lo mismo, digamos. La fisura puede ser por constipación, puede ser por diarrea. Sí. Hay un montón de otras causas. Y en el caso de que sucediese o pasase por una relación sexual anal que a lo mejor molestó, fue intempestiva, el pene era grande, faltó lubricante, entró muy de golpe. Entonces, en ese caso también está bueno poder abordar en la consulta, che, decir, que vos vengas al consultorio y yo te diga, bueno, está bien, te puede pasar, listo, y arrancamos a charlar del tema como si nada. Pero a veces en algunos consultorios todavía sucede que el médico te dice, bueno, eso te pasó por puto, o eso te pasó porque por ahí no se hace, eso te pasó porque eso es antinatural. Hay un juicio de valor que nadie vivió, digamos. Sí. Yo he tenido consultas con proctólogos que me he sentido como incómodo, como diciendo, bueno, tenés la fisura porque es obvio. Te lo merecías. Claro. Bueno, si vos terrible. Sí. Es terrible y doloroso, y a mí yo lo cuento, no sé si lo conté acá, pero una vez me pasó con un chico que lo atendieron en otra ciudad y se vino de Mar del Plata llorando, digamos, se subió al colectivo porque había tenido una consulta donde le dijeron eso, tipo, eso te pasó porque por ahí no era, te pasó por gay. Y el pibe dijo, ¿qué? Salió de la consulta, googleó y se vino para Capital a que yo lo vea al otro día. O sea, y cuando me lo contó, uno lo pone en dimensión, porque nosotros de acá venimos, charlamos, tenemos un montón de gente, estamos hablando hoy de sexo anal, un montón de cosas, pero cuando lo traducen en la vida cotidiana, en las provincias, en el interior, en las ciudades, un montón de lugares donde hay información de que parece como si no llegase, ¿entendés? No hay información. No hay información. Entonces hoy esto que lo van a poder ver en un montón de otros lugares está buenísimo porque difundimos un montón. Ya hablamos recién de la autoexploración, de tocarse, hablamos de la utilización de lubricantes, estimular, porque el ano no va a lubricar solo, entonces... A base de agua los lubricantes. Sí. Agua, exactamente, y también sepamos de que no usamos los mismos lubricantes que se usan para la vulva. Te estoy escuchando y se me viene a la cabeza publicidad de medicamentos para las hemorroides. ¿La gente se automedica mucho por no ir al proctólogo? Sí, primero que se automedican muchísimo. Hoy hay mucha venta libre de productos comerciales que tienen muy baja eficacia, por eso son de venta libre y por eso están tanto boom de comerciales, está lleno de gags, latiguillos que de marketing son buenísimos. Por ejemplo, ¿marcas? No, latiguillos. Latiguillos como me late el ano, o tengo el ano estresado, o esos latiguillos están siempre. Entonces, las personas van a la farmacia, en la farmacia se les vende algo y terminan gastando un montón de plata en medicamentos. Los medicamentos hoy están carísimos, los medicamentos son caros, están caros. Y entonces una persona llega a la consulta habiendo gastado un montón de plata a veces en medicamentos que son estándar, o en pomadas, por ejemplo, que las pomadas proctológicas no tienen mucha utilidad hoy en día, no han demostrado mucha utilidad. Entonces las personas como que te vienen a ver y ya compraron el medicamento de venta libre, ya usaron la pomadita, ya hicieron la recomendación de un familiar, de algún vecino, algún amigo, y después llegan a la consulta. Entonces hay como que trabajar en agotar esas instancias para tener un tratamiento más específico y más dirigido.